Hola chicos, bienvenidos a Repasando Matemáticas, la plataforma digital creada por el Departamento de Matemáticas del Colegio Peñafort, que nos va a permitir repasar de una forma diferente y divertida las diferentes unidades que vayamos viendo en las clases. De esta forma podremos aprender y preparar más fácilmente los diferentes ejercicios y exámenes que vayamos realizando a lo largo del curso. Como veréis, las imágenes y conceptos que iremos viendo serán muy importantes, ya que de esta forma podremos aplicarlos para resolver cualquier tipo de problema que se nos presente, tanto en los exámenes y ejercicios que vayamos realizando en clase, como también en nuestra vida real, porque como ya sabéis, las matemáticas están presentes en todo aquello que nos rodea en nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Pues empecemos. En esta unidad 1, que llamamos números enteros, veremos, como ya hemos dicho, los números enteros. Veremos también las operaciones que podemos hacer con los números enteros, calcularemos múltiplos y divisores de los números enteros, factorizaremos números enteros y calcularemos máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Los números enteros forman el conjunto numérico de los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, todos los positivos, los que utilizamos para contar, y sus opuestos, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y además de estos, el 0, que no es ni positivo ni negativo. ¿Ves la imagen? Es una resta 1 menos 6. Pues aunque parezca extraño, costó muchos años que se admitiera que esta operación se podía realizar. Los chinos y los hindúes utilizaban cantidades negativas desde el siglo V, pero no fueron admitidos en Occidente hasta muchos siglos más tarde. Como veis, en Occidente siempre vamos un poco retrasados. ¿Sabes cómo llamaban a los números negativos? Pues números ficticios, absurdos, raíces falsas, números deudos. E incluso algún matemático llegó incluso a decir que no deberían haber sido admitidos y que deberían eliminarse. Imaginaos. En la vida real hay situaciones en las que los números naturales, o sea, los que sirven para contar, los positivos, no son suficientes. Por ejemplo, si tienes 10 euros y debes 15 euros, ¿de cuánto dinero dispones? Como veis, los números enteros son una ampliación de los números naturales. Los naturales se consideran enteros positivos y se escriben con el signo más. Los enteros negativos van precedidos del signo menos y el 0 es un entero que no es ni positivo ni negativo. Vemos en la figura que si alguien debe 113 euros, pues decimos que está en números negativos y se escribe menos 113. Y si alguien tiene 113 euros, pues se escribe 113 con un signo más. Realmente los positivos no solemos poner el signo más si están solos. En este otro dibujo, un buzo está a 15 metros de profundidad, pues escribiríamos que está a menos 15 metros. Y si un globo está a 20 metros de altura, escribiríamos que está a 20 metros, no a 15 como escribe aquí, a 20 metros. La representación gráfica de los números enteros es a través de la recta numérica, donde el 0 divide la recta en dos partes iguales. Por un lado tenemos los positivos, que estarán a la derecha, y por otro lado tenemos los negativos, que estarán a la izquierda. Hablemos ahora del valor absoluto. El valor absoluto de un número A es el número que se obtiene de eliminar el signo, o dicho de otra manera, es la distancia que separa el número del 0, y se escribe como el número entre dos barritas verticales. Como vemos, si el número es negativo, el valor absoluto de un número negativo es el mismo número sin el signo. Y el valor absoluto de un número positivo es el número sin el signo. Al final, los dos van a ser en positivo. Veamos un ejemplo. El valor absoluto de menos 7 es el 7, sin signo. El valor absoluto de 15 es 15, sin ningún tipo de signo. Un valor absoluto de menos 12 es 12. Valor absoluto del más 2 es 2. Como vemos, siempre un valor absoluto es positivo. Pasamos de hablar del valor absoluto a hablar del opuesto de un número entero. El opuesto de un número entero es otro número entero
con el mismo valor absoluto, pero signo contrario. Y el opuesto se representa como opuesto de A, como lo vemos aquí. El 4 y el menos 4 son opuestos. ¿Por qué? Porque tienen signo distinto. Escribimos opuesto de más 4 es igual a menos 4 y el opuesto de menos 4 es igual a 4. Como vemos, 4 y menos 4 están a la misma distancia del origen. Si aquí tenemos el 0, o sea, la distancia del 0 al 4 es la misma distancia que del 0 al menos 4. Nos toca ahora comparar números enteros. Un número entero es mayor que otro y se representa con este símbolo cuando está situado más a la derecha que otro número en la recta numérica. Si tenemos dos enteros positivos, será mayor el que tenga mayor valor absoluto. Si tenemos dos enteros negativos, será mayor el que tenga menor valor absoluto. Un número entero positivo es mayor que cualquier entero negativo. Y el 0 es mayor que cualquier entero negativo. Y es menor que cualquier entero positivo. Llega el momento de hablar de las operaciones con números enteros. Y empezaremos con la suma y con la resta de números enteros. Cuando queremos sumar dos números enteros, se procede de la forma siguiente. Si los sumandos tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos y se pone el mismo signo que tenemos. Tenemos un ejemplo. 6 positivo más 7 positivo. Los dos son positivos. Si cogemos el valor absoluto del 6 y el valor absoluto del 7, tendremos 6 más 7, igual a 13. 13 con el mismo signo del 6 y el 7, que es positivo, más 13. ¿Qué pasa si los sumandos son de diferente signo? Pues que se restan los valores absolutos y se pone el signo del sumando mayor. Veamos este ejemplo. Tenemos 6 más menos 7. En este caso vemos que el menos 7 en valor absoluto es mayor que el 6 en valor absoluto. Cogemos los valores absolutos y los restamos. El valor absoluto de 7 menos el valor absoluto de 6 es 7 menos 6, que es igual a 1. Y hemos dicho que utilizamos el signo del mayor sumando en valor absoluto. En valor absoluto hemos visto que era el menos 7, por tanto el signo negativo, menos 1. Veamos en la gráfica que tenemos a la derecha. Si tenemos dos positivos, el más 3 y el más 1, el resultado va a ser positivo. Si tenemos dos negativos, el menos 4 y el menos 2, el resultado va a ser negativo. Si tenemos uno de cada, tenemos el menos 4 y el más 1. Como el menos 4 en valor absoluto es más grande y es el signo negativo, el resultado será en negativo. Y si tenemos el más 5 y el menos 2, como el más 5 en valor absoluto es más grande y el más 5 es positivo, el resultado será positivo. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos paréntesis, cuando tenemos un signo más delante del paréntesis, el signo del paréntesis se va a mantener, y cuando tenemos un signo menos delante del paréntesis, el signo del paréntesis va a cambiar. Como vemos, aquí teníamos menos a, va a pasar a más a, y aquí teníamos más a, va a pasar a menos a. Es el momento de hablar de la multiplicación y la división. Cuando multiplicamos dos números enteros, se multiplican los valores absolutos y se añade el signo positivo si son de igual signo o el signo negativo si son de diferente signo. Vemos un ejemplo. 3 positivo por 5 positivo. 3 por 5, 15. Como los dos son positivos, el resultado positivo. Siguiente ejemplo. 3 positivo por 5 negativo. Multiplicamos valores absolutos, 3 por 5, 15. Pero como tenemos uno de cada signo, el resultado es 15, pero en negativo. Siguiente ejemplo, menos 3 por más 5, uno de cada signo. Valores absolutos multiplicados, 3 por 5, 15. Como tenemos uno de cada signo, resultado negativo, menos 15. Siguiente ejemplo, menos 3 por menos 5. Los dos son negativos.
multiplicando valores absolutos, 3 por 5, 15, y como los signos son iguales, resultado positivo, más 15. ¿Qué pasa cuando dividimos dos números enteros? Pues de igual manera se dividen los valores absolutos y se añade el signo positivo si son de igual signo o el signo negativo si son de diferente signo. Vamos a ver unos ejemplos igual que en el caso anterior. 27 positivo entre 3 positivo. 27 entre 3 es 9. Como los dos tienen signo positivo, resultado 9 positivo. Siguiente ejemplo, 27 positivo entre 3 negativo. Pues si dividimos valores absolutos, 27 entre 3 es 9, pero como tenemos uno de cada signo, al final el resultado tiene que ser negativo. Siguiente ejemplo, 27 negativo entre 3 positivo. Dividimos valores absolutos, 27 entre 3 a 9, pero como tenemos uno de cada signo, el resultado es negativo, menos 9. Y el último ejemplo, 27 negativo entre 3 negativo. Dividimos valores absolutos, 27 entre 3 a 9, y como los dos tienen el mismo signo, resultado en positivo. Aquí podemos ver cómo se relacionan los signos. Cuando tenemos signos iguales, el resultado del producto será positivo, y cuando tenemos signos distintos, el resultado del producto será negativo. Y lo mismo ocurre con la división. Cuando dividimos signos iguales, el resultado será positivo, y cuando dividimos signos distintos, el resultado será negativo. Hemos hablado de multiplicar y dividir. Veamos ahora si la división A entre B es exacta, lo que quiere decir que su resto es 0, pues podríamos afirmar que A es divisible por B, A es múltiplo de B y B es divisor de A. Veamos un ejemplo. 9 entre 3, cociente 3, resto 0. En este caso podemos decir que 9 es divisible entre 3. 9 es múltiplo de 3 y 3 es divisor de 9. Pasemos ahora a hablar de los números primos. Un número es primo cuando es positivo y sus únicos divisores positivos son el mismo y la unidad. En caso contrario, diremos que es compuesto. Veamos un ejemplo. Para determinar si los números 11 y 33 son primos o compuestos. En el primer caso, buscamos los divisores de 11 y tenemos el 1 y el 11. No tenemos más. O sea, el 1 y el mismo. Dos divisores. Por tanto, el número será primo. Y pasamos al 33 y buscamos los divisores. Aquí tenemos el 1, el 3, el 11 y el 33. Tenemos el 1, el mismo, pero además tenemos otros. Por tanto, tenemos más de dos divisores. El número será compuesto. Todo número entero sabemos que es divisor de sí mismo y por tanto sabemos que A siempre va a ser múltiplo de A y A va a ser siempre divisor de A. Cuando pasamos a factorizar un número entero, debemos saber cuándo un número puedo dividirlo entre cualquier otro. Para ello debemos tener claros los criterios de divisibilidad. Estas son unas reglas que nos permiten conocer si un número es divisible entre otro. Por ejemplo, divisibles por 2. En este caso, para que ocurra, la última cifra tiene que ser 0 o par. Es divisible entre 3 cualquier número que la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Será divisible entre 5 si la última cifra es 0 o 5. Será divisible entre 10 si la última cifra es un 0. Y será divisible entre 11 si la diferencia entre la suma de las cifras del lugar par y la suma de las cifras del lugar impar es 0 o múltiplo de 11. Ahora veremos un ejemplo. Vamos a ver en este ejemplo si el número 4521 es divisible por 2, 3, 4, 10 y 11. Empezamos por el 2. En este caso no es divisible por 2 porque no acaba en 0 o en número par, acaba en 1.
vemos si es divisible por 3. En este caso tenemos que sumar las cifras y tendremos 4 más 5 más 2 más 1, 12. 12 es múltiplo de 3, por tanto sí que es divisible por 3. Veamos ahora si es divisible por 5. En este caso, la última cifra debería ser 0 o 5. En este caso vemos que es un 1, por tanto no es divisible por 5. Veamos ahora si es divisible por 10. En este caso tampoco es divisible por 10 porque la última cifra debería ser un 0 y en este caso es un 1. Y veamos ahora si es divisible por 11. En este caso tenemos que sumar las cifras que están en la posición par y las cifras que están en la posición impar y calcular la diferencia. Las cifras que están en la posición par serían el 4 y el 2, pues 4 más 2. Y las cifras que están en la posición impar serían el 5 y el 1, 5 más 1. Y la diferencia 4 más 2 menos 5 más 1 es igual a 0. Por tanto, en este caso, como se cumple la condición de que la diferencia debe ser 0 o múltiplo de 11, y en este caso es 0, por tanto podemos decir que sí es divisible por 11. Una vez conocidos los criterios de divisibilidad, podemos empezar a factorizar cualquier número entero. Para ello, todo número entero se puede expresar de forma única como el producto de potencias de números primos. A esta expresión se le denomina factorización del número. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a factorizar el 702. El 702 empezamos viendo si es divisible entre 2. Como acaba en un número par, sabemos que sí es divisible entre 2. Pues hacemos la operación correspondiente y tenemos que el resultado es 351. El 351 no es divisible entre 2 porque no acaba en 0 o en número par. Vemos si es divisible entre 3. Para ello sumamos las cifras 1 más 5, 6, 6 más 3, 9. El 9 es múltiplo de 3, por tanto sí que es divisible entre 3. Pues hacemos la operación correspondiente, 351 entre 3 y nos da 117. Con este número repetimos la operación, 7 más 1 más 1, 9. 9 es múltiplo de 3, podemos dividir entre 3. Realizamos la operación y nos da 39. Con el 39 repetimos la operación, 9 más 3 es 12. 12 múltiplo de 3 es divisible entre 3. Pues adelante, nos da 13. Y el 13 repetimos. 3 más 1, 4. 4 no es múltiplo de 3, por tanto no podemos dividir entre 3. ¿Es múltiplo de 5? Pues como no acaba ni en 0 ni en 5, tampoco es múltiplo de 5. Tampoco es múltiplo de 10 porque no acaba en 0 y tampoco es múltiplo de 11. De hecho, el 13 es un número primo. En este caso habríamos terminado aquí la factorización y solo nos quedaría expresar el 702 como producto de sus factores. En este caso, 2 por 3 por 3 por 3 por 13. O lo que es lo mismo, 2 por 3 al cubo por 13. Ahora que ya sabemos factorizar, ya podemos calcular el mínimo común múltiplo, que lo escribimos como MCM, o el máximo común divisor, que lo escribimos como MCD. Para calcular el MCD, o sea, el máximo común divisor, tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, descomponer los números en factores primos. Y el segundo paso es tomar los factores comunes con menor exponente. Es importante que solo cojamos los factores que sean comunes. Para calcular el mínimo común múltiplo, operamos de una forma muy similar. Descomponemos también en factores primos. Y en este caso tomamos los factores comunes y los no comunes, con mayor exponente. Es importante tener en cuenta la diferencia. En el máximo común divisor solo utilizaremos los factores comunes y en el mínimo común múltiplo utilizaremos los comunes y los no comunes. En el caso del máximo común divisor utilizaremos el de menor exponente y en el mínimo común múltiplo el de mayor exponente. Veamos un ejemplo
que tenemos aquí a la derecha. Vamos a calcular el máximo común divisor del 20 y del 35. Pues tenemos que factorizar. Si factorizamos el 20, tenemos 20 entre 2 a 10, entre 2 a 5, entre 5 a 1. Tendremos que los factores del número 20 serán el 2 por 2 por 5, o lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 5. Y repetimos la operación con el 35. El 35, si dividimos entre 5, nos da 7, si dividimos entre 7, nos da a 1. Tenemos solo dos factores, que son el 5 y el 7. En este caso, hemos dicho que para calcular el máximo común divisor, vamos a utilizar solo los factores que sean comunes. En este caso, como podemos ver aquí, comunes solo son el 5, porque el 2 no está en el 35 y el 7 no está en el 20. Por tanto, el máximo común divisor de 20 y 35 será el 5. En el siguiente ejemplo vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 56, 48 y 50. En ambos casos factorizamos y tendremos que el 56 es 2 por 2 por 2 por 7. El 48 es 2 por 2 por 2 por 2 por 3 y el 52 por 5 por 5. Aquí lo agrupamos y tenemos que el mínimo común múltiplo, tenemos que coger todos los factores diferentes. Tenemos el 2, un 3, el 5 y un 7. Y de estos vamos a quedarnos con los que tengan mayor exponente. Del 2, en el 56 hay un 2 al cubo. En el 48 hay un 2 a la cuarta. Y en el 50 hay un 2. ¿Cuál es el de mayor exponente? El 2 elevado a 4. Pues con este nos quedaremos. Con el 3, en el 48 tenemos un 3, en los demás no hay. Entonces, como solo tenemos 1, pues tenemos 1. El 5 tenemos, en el 50 tenemos un 5 al cuadrado y en los demás no hay, pues ponemos el 5 al cuadrado. Y en el 7 solo tenemos en el 56, por tanto lo ponemos. Al final, ¿qué tenemos? El 2 elevado a 4 por 3 por 5 por 7, 8400. El 8400 será el mínimo común múltiplo de 56, 48 y 50. Hagamos otro ejemplo ahora del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, pero de dos números más pequeños, como son el 12 y el 16. El proceso es el mismo. Vamos a factorizar 12 entre 2 a 6, entre 2 a 3, entre 3 a 1. Y el 16, mismo procedimiento, 16 entre 2 a 8, 8 entre 2 a 4, entre 2 a 2 y entre 2 a 1. ¿Qué tenemos? Que el 12 se factoriza como 2 al cuadrado por 3 y el 16 se factoriza como 2 elevado a 4. Para el máximo común divisor necesitamos solo los factores comunes. En este caso deberán ser el 2, que lo tenemos en el 12 y en el 16. Y cogemos el exponente más pequeño. En este caso sería el 2 al cuadrado. Por tanto, el máximo común divisor sería el 4. Aquí lo vemos. Y el mínimo común múltiplo tenemos que coger los factores comunes y no comunes. Tenemos un 2 y un 3. Y aquí tenemos un 2. Por tanto, los comunes y los no comunes será el 2, que es común, y el 3, que es no común. Aquí lo vemos. Y cogemos el exponente mayor de cada uno. Aquí tenemos un 2 al cuadrado y aquí tenemos un 2 a la cuarta. Nos quedamos con el 2 a la cuarta. Y el 3, como solo tenemos 1, pues no tenemos dudas. Por tanto, el mínimo común múltiplo sería 2 a la cuarta por 3, 48.